Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 26 de febrero del 2015. Esta teleconferencia es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos el tema el proceso de atención de casos en IEPI. Nos acompaña como facilitadora la doctora Mónica Gómez Zuluaga, también es especialista en Administración de Servicios de Salud. La doctora Mónica Gómez va a estar explicando el tema durante una hora. Si ustedes tienen dudas sobre el tema, los invito a que tomen notas sobre esas dudas, porque después de la explicación del tema vamos a tener 15 minutos de preguntas. Esas preguntas van a ser resueltas por nuestra facilitadora en la tarde de hoy, y después de ese ejercicio de preguntas y respuestas vamos a colocar un enlace donde ustedes podrán registrar su participación en la teleconferencia. El audio siempre va a estar en nuestro poder, no vamos a transmitir video, esto es con el fin de optimizar los tiempos y el canal de la teleconferencia. Esas son las indicaciones para poder trabajar en la tarde de hoy. Sean todos muy bienvenidos y los dejo con la doctora Mónica Gómez Zuluaga. Mónica, bienvenida. Gracias, Alonso. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la teleconferencia del proceso de atención de casos en IEPI. Les voy a hacer una recomendación, y es que si tienen a la mano la guía para la evaluación del estado de salud del niño y la gestante, o sea, uno de los documentos que está en este módulo, lo bajen o lo tengan ahí en su escritorio para que lo podamos ir mirando, o si no, pues que abran en una pestaña contigua a la plataforma y busquen el documento. Este es el cuadrito con el que vamos a trabajar de aquí en adelante todas las clasificaciones de IEPI, y por eso es muy importante que ustedes lo conozcan y lo aprendan a manejar. Repito, se llama Guía para la Evaluación del Estado de Salud del Niño y la Gestante, y lo tienen ustedes en la plataforma disponible para ser bajado, o si lo quieren mirar directamente desde la plataforma también lo pueden hacer. Bueno, vamos a comenzar entonces diciendo que el proceso de atención de casos de IEPI se refiere a la forma como nosotros clasificamos al niño y hacemos posteriormente la atención. En IEPI tenemos varios documentos que son claves. Como ustedes pueden ver, aquí están las foticos. El uno es el cuadro de procedimientos del IEPI clínico, que es básicamente lo que llamamos el manual de bolsillo, donde el médico va a tener a su disposición los diferentes cuadros de clasificación para hacer una adecuada interpretación de las manifestaciones clínicas que tiene el niño, y que también le ayuda para la parte de manejo, porque tiene también dentro del cuadro el manejo que se debería instaurar. El libro clínico que está aquí a su derecha, pues es ya el libro grande, donde aparte de esos cuadros de clasificación está toda la bibliografía de cada uno de los temas de las principales enfermedades prevalentes de la infancia. Y la guía para la atención y consejería de la niñez y la familia es lo que llamamos el rotafolio. Esta guía es básicamente para el componente comunitario, y lo que pretende también es ser una herramienta para que los agentes comunitarios en salud lleguen a las familias y puedan explicar de una mejor manera las 18 prácticas clave. De todas formas, el tema de las 18 prácticas clave lo vamos a trabajar en la sesión presencial final. Entonces, más adelante en esa sesión hablaremos específicamente de estas 18 prácticas. Bueno, el modelo de atención integrado está diseñado para ser utilizado entonces por los profesionales de salud que atienden los niños, desde las etapas del nacimiento hasta los 5 años, que recuerden que son las etapas que le competen a la IEPI, y de las gestantes. Y el proceso puede ser utilizado en un consultorio, en un centro de salud, en la consulta externa o en urgencias, es decir, permite que pueda ser utilizado en cualquier nivel de atención, y nos va a facilitar muchísimo el trabajo de diagnóstico y tratamiento de los niños. Este modelo es, como lo decimos, es un modelo de atención
basado en detección oportuna de casos con el uso de algunos signos clínicos de clasificación adecuada y tratamiento oportuno. Entonces, estos signos son los que nos van a determinar las clasificaciones que vamos a tener. En el caso pues de nosotros como IEP no médico, vamos a utilizar el cuadro que les decía de la guía para la evaluación del estado de salud del niño, que si ustedes se fijan es un cuadro, o son varios cuadros más bien, que están en diferentes colores. Entonces ahora les voy a explicar a qué se refiere cada uno de estos colores. Se busca que en este modelo de atención utilicemos el menor número posible de signos clínicos, pero que estos signos clínicos que utilicemos sean sensibles, pero también específicos, basados en resultados de investigación. Es decir, hay muchas patologías que tienen diversos signos y síntomas, pero IEPI, y van a darse cuenta, no utiliza de pronto todos o no le presta la misma atención a todos los signos, porque hay unos signos que son claros y que son específicos para cada una de las patologías. Entonces, por eso hablamos de que se han tomado para las clasificaciones los que son más sensibles, es decir, lo que con mayor seguridad nos están diciendo que este niño tiene la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la neumonía, la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, es un signo altamente sensible. Esto quiere decir que el niño que tenga taquipnea, de entrada estamos haciéndole ya el diagnóstico de neumonía según la clasificación de IEPI. Y que sean, como les digo, signos también específicos de esta patología, que no se confundan con otros. Bueno, continúo. Cuando hablamos entonces de estas clasificaciones, decimos que los tratamientos también se llevan a cabo de acuerdo a estas clasificaciones y que están orientados a acciones en lugar de diagnósticos específicos. Es decir, van a darse cuenta que hablamos, por ejemplo, de cuando decimos problemas respiratorios, hablamos de muchas patologías que están dentro del cuadro grande de problemas respiratorios y nos detenemos solo en algunas de ellas. Cuando hablamos de enfermedad febril, por ejemplo, hay muchas enfermedades que cursan con fiebre y sería muy aparatoso definir cada una. Entonces simplemente se toma en este caso el signo grande, que es la fiebre, y con esto se hacen unas clasificaciones en cuanto a la gravedad de la fiebre, si es de alto riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo bajo. Entonces no hacemos un diagnóstico de por qué tendría el niño esta fiebre, sino que hacemos una clasificación de acuerdo a la severidad en el caso de la fiebre. Ya lo iremos hablando con cada uno de los temas. Bueno, la otra cosa es que se cubren las enfermedades prevalentes de cada región a partir de la medicina basada en la evidencia. Entonces ustedes van a encontrar que aunque IEPI es universal y es avalado por la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene la posibilidad de adecuarlo a sus enfermedades prevalentes. Por ejemplo, en Colombia es muy importante la diarrea, es muy importante las fiebres, y dentro de las fiebres las patologías que tratamos son malaria y dengue, porque son muy frecuentes en nuestro medio. Entonces quizás en otros países no lo sean y no lo manejen dentro de la estrategia, pero nosotros como estamos adecuados a nuestro entorno epidemiológico debemos hacerlo. Bueno, entonces para redondear la idea, el modelo de atención describe cómo atender al niño que asiste a la unidad de salud, incluyendo también las acciones en vigilancia, promoción del crecimiento y desarrollo, inmunización y atención por la enfermedad y seguimiento. Es decir, hacemos un manejo integral, que es lo que siempre pretende la estrategia. Por eso no siempre hablamos de un solo motivo de consulta, sí, pero probablemente no sale el niño con un solo diagnóstico, sino con varios, porque la idea es hacer una evaluación integral donde podemos encontrarnos otras cosas. Por ejemplo, que el niño tiene signos de desnutrición, o que el niño no está asistiendo a crecimiento y desarrollo, o que tiene incompleta la vacunación, o que tiene signos de maltrato, entre otros ejemplos.
Se ofrecen entonces instrucciones para evaluar, clasificar y tratar al niño con una enfermedad prevalente, pero también para desnutrición, anemia y para identificar otros problemas. Y se incorporan, como les digo, actividades de la promoción y la prevención, porque el último cuadrito habla del qué hacer. En ese qué hacer, pues lo que hacemos es precisamente no solo dar las indicaciones dentro de la parte médica, sino muy importante el que hacer también en las acciones de educación y de promoción y prevención. Bueno, entonces, ¿cómo es el modelo de atención de casos de IEPI? Lo primero que hacemos es evaluar al niño. Esa evaluación la hace normalmente el médico. Luego se hace una clasificación. En base a esa clasificación se determina el tratamiento. Esto pues lo hace el médico. Se hace consejería a la madre, dependiendo de la institución se puede hacer desde la consulta médica, pero también en otras instituciones contamos con una enfermera o un auxiliar de enfermería que hace las acciones de consulta, de preconsulta y posconsulta, y ellas son las encargadas de hacer la consejería. Pero no solo las enfermeras o el médico dentro de la institución de salud, sino que recuerden, la idea es que todos nosotros dentro de nuestro ámbito de trabajo podamos hacer tanto esta parte de consejería como de promoción y prevención. Y finalmente proporcionar la atención de seguimiento, que sería muy importante la consulta de seguimiento, que siempre estamos también enfatizando en que los médicos deben hacerla, deben solicitarle a la madre que traiga al niño de regreso para ver cómo sigue de su patología. Específicamente entonces, este sería como el flujograma cuando un niño ingresa a la institución hospitalaria. Todos los niños que asisten al establecimiento de salud y las mujeres gestantes. Entonces, como les decía, primero se evalúa, se pregunta por los síntomas principales, si hay presencia de un síntoma principal, no solo se deja ahí, sino que, como les digo, como es una atención integral, la idea es que se indague más, se verifiquen los otros ítems, salud bucal, crecimiento, anemia, maltrato, en fin. Se clasifica de acuerdo a los cuadros que vamos a ver más adelante, que es los cuadros que llamamos pues en nuestro caso para la IEPI lo médico, la guía para la evaluación del estado de salud del niño, o en el caso del médico el cuadro de procedimientos que les mostré al inicio. Para esa clasificación, entonces, como les decía, se utiliza una priorización, y esta priorización está por colores. Nosotros ubicamos en rojo los casos que son urgentes, como el semáforo. Rojo indica urgencia, referencia urgente. El amarillo significa que puede tener un tratamiento en casa y consejería, y el verde que requiere consejería sobre el tratamiento de las enfermedades y sobre todo enseñanza en medidas preventivas. Entonces, esta clasificación nos las dan los mismos cuadritos. Posterior a esa clasificación, entonces, de acuerdo a lo que encontremos, si por ejemplo está en rojo, lo que hay que hacer es la referencia urgente, identificar el tratamiento urgente previo a la referencia, si hay que remitirlo a un mayor nivel de complejidad, hacer el tratamiento. Y este último referir se refiere, valga la redundancia, a las acciones que se deben hacer antes de mandar al niño a una institución de mayor complejidad, que a veces se nos olvida: tranquilizar a la familia, ayudar a resolver problemas, dar instrucciones claras a la mamá de qué debe hacer con el niño, adicionalmente hacer una muy buena anamnesis y escribir muy bien en la hoja de referencia por qué se está remitiendo, con el fin de que este niño pues llegue a buen término. Si caso contrario no requiere esa remisión de urgencia, lo podemos hacer en nuestra institución de salud, pues identificar cuál es el tratamiento más adecuado, hacer el tratamiento formular y, muy importante, aconsejar a la madre. Como les decía, hacer toda la parte de educación, no solo en cómo administrar los medicamentos en ese momento, sino en medidas preventivas para evitar que el niño vuelva a tener la enfermedad por la cual está consultando. Y fíjense en que finalmente en ambos casos dice atención de seguimiento. Siempre hay que hacer una consulta de seguimiento con el fin de
que nos quede como muy claro que este niño efectivamente se alivió, que el tratamiento que se le suministró fue el adecuado, y hacer el seguimiento a cómo ha sido la evolución. Bueno. Se selecciona entonces en el caso del IEP clínico el cuadro más adecuado para el manejo. Hay un cuadro o una historia clínica que está específicamente para la gestante y para los niños menores de 2 meses, y hay otra que está para los niños de 2 meses a 5 años. Entonces nosotros también vamos a tener la oportunidad de mirarlo en los cuadros que tenemos de clasificación para la IEP no médico, que ya más adelante lo miraremos. Muy importante, y aquí sí les voy a hacer mucho énfasis, y por eso quería hacer esta teleconferencia de nuevo, y es que cuando vayan a clasificar los niños, con los ejemplos y casos clínicos que vamos a seguir manejando, seleccionen los cuadros más adecuados y los hagan en estricto orden. Los cuadros están pensados siempre yendo de lo más grave a lo menos grave y de lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces ustedes van a ver que siempre empezamos hablando de los signos generales de peligro, que son los signos más importantes, que si un niño tiene un signo de estos, inmediatamente se clasifica en rojo y que requiere atención inmediata porque se clasifica como que tiene una enfermedad muy grave. Entonces, por eso hablamos de lo más grave a lo menos grave y de lo más frecuente a lo menos frecuente. Para evaluar cada problema de salud, entonces iniciamos evaluando la primera fila roja, y si ya el niño definitivamente no tuvo ningún signo que nos alerte a que quede en clasificación roja, continuamos en orden hacia abajo, los cuadros nos van llevando, y el siguiente color va a ser el amarillo, que como les recuerdo hablaba de que de pronto requería una atención, pero podría ser una atención o bien por consulta externa o podría ser tratado en la casa sin ningún inconveniente. Y finalmente el verde, donde ya lo que hacemos es más bien un refuerzo en los manejos del niño en casa y de las actividades de promoción y prevención. Bueno, las guías de evaluación del estado de salud, entonces, como les digo, en el IEP no médico ya vamos a entrar específicamente en el IEP de nosotros, porque a diferencia pues del clínico, nosotros no podemos tener los mismos cuadros de clasificación, sobre todo porque en los cuadros del IEP clínico, el que manejan los médicos, se maneja también la parte de tratamiento, que ya no sería competencia de nosotros. Entonces nosotros estamos manejando estas guías para la evaluación del estado de salud, que lo que hacen es situarnos en el problema del niño, hacer la evaluación, la clasificación y el qué hacer, pero desde nuestras posibilidades como personal no médico, ya que nosotros no podemos formular. Tenemos entonces 2 cuadros grandes. El uno es la clasificación y tratamiento del lactante menor de 2 meses de edad y la gestante, que lo vamos a ver al final. Y el grande, podríamos decir, donde están casi todos los eventos, es el de los niños de 2 meses a 5 años de edad. Entonces vamos a empezar mirando ese cuadro. Esto es lo que se van a encontrar entonces en plataforma. Nosotros lo tenemos, aquí lo tenemos para la presentación partidito en cada uno de los cuadros para explicarles mejor, pero también está disponible el cuadro completo, que son varias hojas. Entonces vamos a ir mirando ítem por ítem para que a ustedes les quede más claro. Como les dije, siempre que nos enfrentamos a la evaluación de un niño, lo primero que tenemos que descartar es que haya signos de gravedad. Entonces fíjense que aquí todo está en rojo, como les decía, lo rojo es lo más grave. Entonces lo primero que tenemos que descartar siempre, o sea que siempre tenemos que empezar por aquí, es mirar si el niño tiene signos generales de peligro. ¿Y a qué llamamos signos generales de peligro? A unos signos específicos que ya los van a ver ustedes en el primer tema de este módulo, y que se refieren a estos 4 signos grandes, que son no poder beber o tomar del pecho, que el niño esté vomitando todo, que tenga convulsiones o que esté letárgico o inconsciente. Ya los van ustedes a leer en
en el desarrollo del tema, y si tienen dudas, pues a través del foro. Acuérdense que tenemos un foro en el tema 10, que es un foro general, donde vamos a tener todas las dudas de este nuevo bloque que empieza hoy, que es el del IEP clínico, y ustedes pueden ir preguntando ahí. Entonces, si el niño tiene uno de los siguientes signos, como dice acá arriba, lo clasificamos, vamos a la casilla siguiente, y la clasificación es enfermedad muy grave. Miren que no decimos que tiene, aquí podría ser, por ejemplo, una meningitis, o podría ser que tiene una deshidratación importante porque ha vomitado todo, o en fin, pues muchas enfermedades clasificarían aquí, pero como les digo, ahí lo que hace es clasificaciones, y la clasificación aquí sería enfermedad muy grave, y lo que debemos hacer como personal del área de la salud no médico es referir urgente al médico del servicio de urgencias de la institución. Se dice que al médico del servicio de urgencias porque se supone que ustedes están en una institución de salud en este momento, entonces es simplemente referirlo a la área de urgencias. Pero si ustedes estuvieran por fuera de la institución, en alguna brigada, pues sería lo mismo, referir urgentemente al hospital, y específicamente este niño tiene que entrar por urgencias, no puede esperar una consulta, sino que debe ser atendido en el menor tiempo posible. Bueno, este es la primera clasificación grande, que se llama signos generales de peligro. Recuerden que siempre deben hacerlo en orden. Aunque el niño consulte por una gripa y sea muy evidente que lo que tiene es una gripa, siempre por orden debemos empezar evaluando cada uno de los puntos, y el primero son signos generales de peligro. Entonces simplemente clasificamos si tiene el signo general o no lo tiene. Si el niño solamente tiene una gripita, pues entonces colocamos que no tiene enfermedad muy grave y continuamos con el siguiente ítem. El siguiente ítem, por ejemplo, en este caso es evaluación del niño con problemas respiratorios. ¿Por qué es el siguiente? Por lo que les decía, porque es también muy grave que un niño tenga problemas respiratorios severos, y es muy frecuente, por eso está en segundo lugar. En esta evaluación del niño con problemas respiratorios, miren que hay un título aquí grande que se llama obstrucción de vía aérea. Entonces digamos que hay como dos clasificaciones. Voy a pasar aquí el cuadro porque no lo ocupo completo. Aquí está. Y el otro dice no hay obstrucción de la vía aérea. Entonces cuando ustedes lo vean completo en el material que tienen, se van a dar cuenta. Una opción cuando tiene problemas respiratorios es que el niño tenga obstrucción de vía aérea, o la segunda es que no la tenga. Entonces eso es lo primero que tenemos que definir. Si tiene obstrucción de vía aérea, debemos verificar si hay presencia de ruidos raros al respirar. Cuando hay presencia de ruidos raros al respirar, estamos hablando de que probablemente este niño tiene una obstrucción. Aquí están los términos estridor y sibilancia, que ya los miraremos específicamente en el capítulo de problemas respiratorios, y que se refieren a los principales ruidos raros que se encuentran pues en los niños. Entonces definimos que este niño efectivamente tenía un ruido raro. Vamos entonces a clasificarlo. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Fíjense que esta casilla lo que dice es lo que debemos evaluar. Entonces debemos evaluar si el niño tiene estridor en reposo y tiene tiraje, o si solo tiene estridor pero no tiene tiraje, o si es un menor de 2 años con un primer episodio de sibilancia y anteriormente tuvo un cuadro gripal, y adicionalmente o tiene tiraje o tiene respiración rápida, o es un menor de 3 meses o es un menor de 6 meses y tiene el antecedente de haber sido un niño que nació prematuro, o si continúa aquí, es un menor de 2 años de edad con un primer episodio sibilante que también tiene un cuadro gripal inicial, y uno de los siguientes: no tiene tiraje subcostal, no tiene respiración rápida, de edad mayor de 3 meses, sin antecedente de prematuridad o prematuro mayor de 6 meses de edad. No se preocupen ahora porque esto no se lo tienen que aprender. Ustedes siempre van a tener a la mano el cuadro de clasificación. Lo único que pretende este cuadro es que ustedes ya con la historia clínica puedan mirar
donde van a clasificar al niño de acuerdo a lo que les comenta la historia, o si les toca pues ver al niño en algún momento en sus servicios, que sepan que este niño probablemente con lo que dice aquí que tiene, pues clasifica o para hacer una bronquiolitis grave, o para hacer una sospecha de Krupp, o para hacer un Krupp grave. Entonces aquí tenemos las distintas clasificaciones, que como les digo ya las iremos mirando pues en el transcurso del desarrollo del tema. Siempre, como les digo, empiecen en orden. Entonces lo primero que tienen que descartar es el que está aquí en la parte superior, que el niño tenga un Krupp grave. ¿Cómo lo descartamos? Mirando si tiene estos criterios: estridor en reposo y tiraje. No tiene estridor, entonces pasamos al siguiente renglón. Sospecha de Krupp nos dice, tiene estridor en reposo, pero no tiene tiraje. Entonces, bueno, probablemente tampoco nos clasifica acá. Entonces seguimos. Bronquiolitis grave es un menor de 2 años con un primer episodio sibilante. Sí, de pronto aquí nos clasificó. Listo, quedó como bronquiolitis grave. O no, tampoco nos dio aquí, entonces continuamos. Los criterios de bronquiolitis. O si solamente está haciendo sibilancias, entonces miramos los criterios de sibilancia: sibilancia recurrente grave o sibilancia recurrente. Como les digo, ya lo iremos mirando pues con calma. Y la otra columna a lo que se refiere es al quehacer, o sea, el manejo que debemos hacer ante cada uno de estos eventos. Fíjense que todo lo que les he mostrado hasta ahora está en rojo. Todo lo que está en rojo, la indicación más importante es esta: referir urgentemente al médico del servicio de urgencias de la institución. Miren que no cambia para las diferentes clasificaciones, porque estos niños están tan severamente comprometidos que en realidad lo que requieren es una atención médica urgente. Voy a continuar entonces. Les dije que el cuadro estaba dividido en dos. Aquí está la primera parte, que es los niños que tendrían un problema respiratorio con obstrucción de vía aérea. Ahora vamos a mirar, resulta que este niño no tiene ningún ruido raro al respirar, pero sí tiene un problema respiratorio. Entonces vamos al segundo apartado, que es cuando no hay obstrucción de vía aérea. Y aquí la clasificación es muy sencilla. Los clasificamos como neumonía grave, neumonía sin el apellido grave, o simplemente si se trata de una tos o resfriado. ¿Qué nos hace la diferencia? Volvemos entonces los signos iniciales con los que evaluamos. Si el niño tiene tiraje, decimos que es una neumonía grave. Si tiene respiración rápida, estamos hablando de una neumonía. Y si tiene tos y no tiene tiraje y no tiene respiración rápida, seguramente estamos hablando de una tos o resfriado común. Fíjense que aquí el color cambió, entonces porque ya esta patología no es tan severa como las otras que estaban en rojo, y aquí sí podemos hacer otras cosas desde el punto de vista del IEP no médico. ¿Qué podemos hacer? Enseñar a la madre las medidas de apoyo. Aquí dice faltan, vamos a verlas también. Esto es una sigla que se refiere a que la F tiene su indicación, la A, la L, cada una nos enseña una actividad que debemos hacer con las madres de consejería, enseñar medidas preventivas específicas, y si hace más de 15 días el niño tiene tos, hay que descartar tuberculosis. Bueno, continuemos entonces. Ya miramos los signos generales de peligro y miramos los problemas respiratorios. Debemos seguir en orden. El niño, me voy a devolver, si el niño resulta que aquí en esta primera evaluación nos encontramos que no tiene problemas respiratorios, pues no tenemos que empezar a disgregar todo esto que acabamos de ver, sino que simplemente continuamos al siguiente cuadro. Es decir, el niño vino porque tenía diarrea, por ejemplo. Entonces empezamos igual, como empezamos signos generales de peligro, vimos que no tenía ningún signo general de peligro, entonces descartamos que tenga enfermedad muy grave. Continuamos evaluando los problemas respiratorios. Le preguntamos a la mamá, no tiene problemas respiratorios, entonces colocamos no tiene problemas respiratorios y seguimos avanzando en el cuadro. El cuadro sigue con evaluación del estado de hidratación del niño con enfermedad diarreica. En este caso, este ejemplo que les estoy poniendo, la mamá nos dijo que tenía diarrea. Entonces, lo importante en diarrea y lo que IEP clasifica es el estado de hidratación. Nos interesa si el niño está o no deshidratado. Por eso ustedes ven
que aquí lo que dice es estado de hidratación y que los signos que estamos evaluando todos se refieren a si tiene deshidratación y el grado de la misma. Entonces, de acuerdo a estos signos hacemos la clasificación, si es una deshidratación, si es una diarrea, perdón, con deshidratación grave, con algún grado de deshidratación, o es una diarrea que tiene alto riesgo de deshidratación, todavía no está deshidratado, pero el riesgo es grande, o si por el contrario es una diarrea sin deshidratación. Adicionalmente en diarrea hay otras dos clasificaciones que también las debemos tener en cuenta y tienen que ver con el tiempo. Si la diarrea tiene más de 14 días, hablamos de que hay diarrea persistente, y si la diarrea muestra también sangre en las heces fecales, hablamos de disentería. Entonces, hacemos un diagnóstico inicial de la diarrea tomando en cuenta el grado de deshidratación, y luego miramos si tiene o no diarrea persistente o si tiene o no disentería. Voy a continuar con el siguiente cuadro. El siguiente tema es la fiebre. Como les decía, seguimos en orden, debemos evaluar también si el niño tiene fiebre, porque puede que no tenga una sola enfermedad, como les decía al principio. A lo mejor este niño entró por una diarrea, pero la mamá no le comentó que el niño efectivamente ha venido con fiebre, y usted al indagar se va a dar cuenta de que también tiene fiebre. ¿Qué es lo importante en fiebre? Y la clasificación del cuadro, como les decía al principio, la hacemos con el riesgo. Hay muchas enfermedades que producen fiebre, entonces aquí lo que nos importa es si esta enfermedad febril tiene un alto riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo bajo. Y aquí están los distintos criterios con los que clasificamos si se trata de un alto riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo bajo. Fíjense que en riesgo bajo cambió el color otra vez, ya estamos en amarillo, porque no tenemos el signo tan evidente de gravedad como si lo representa el rojo para los criterios de riesgo moderado o de riesgo intermedio. Además, como les decía, nosotros estamos en una zona endémica para malaria y para dengue, específicamente en Medellín pues para dengue, pero en Colombia tiene gran parte de su territorio que también es endémico para malaria, entonces siempre hay que evaluar también la sospecha de malaria y sospecha de dengue. Simplemente es evaluarla. Si no cumple estos criterios, entonces colocamos que no hay una sospecha de malaria complicada o que no hay una sospecha de malaria. Si cumple algún criterio, por ejemplo, de dengue, muy normal para nosotros en la zona de Medellín, estos niños que vengan con fiebre siempre tienen que ser evaluados también para dengue, porque recuerden que nosotros somos zona endémica para dengue. Entonces miramos los criterios de sospecha de dengue y de acuerdo a ellos clasificamos. Voy a pasar la diapositiva. Bueno. En cuanto a problemas de garganta. En problemas de garganta la clasificación es muy sencilla. La clasificación que hace IEPI se refiere a si es una faringoamigdalitis viral o bacteriana. Ya lo verán pues cuando desarrollemos el tema. Y hay unos criterios específicos que nos definen cada una. Si es una faringoamigdalitis estreptocóxica, que es la que llamamos bacteriana, tiene que tener estos criterios, y si es viral, estos otros que están aquí abajo, y se hace el manejo de acuerdo a lo que dice el cuadro. Si no tiene faringoamigdalitis, puede ser simplemente una irritación de la garganta, una faringitis, una naringitis. Entonces miren que la clasificación cambia de color, ya es un color verde, y están aquí los criterios. Dice no tiene criterios para clasificarse en ninguna de las dos anteriores, por eso siempre tenemos que empezar evaluando de arriba hacia abajo, para leer todos los criterios y darnos cuenta si los tiene o no el niño. Y están aquí las indicaciones, como les decía, este que está en verde tiene más cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo dar abundantes líquidos, enseñar a la madre signos de alarma para consultar de inmediato. Bueno, la evaluación de la salud bucal. Este es un tema que vamos a tratar con el apoyo de Marta, que es nuestra odontóloga, y es muy importante aquí que ustedes pues lean con calma el tema, porque quizás no todos tenemos como esa
educación en salud bucal, desconocemos mucho del tema, entonces es bien importante lo que podamos aportarles desde IEPI. Se clasifica como sospecha de enfermedad bucal grave si tiene uno de estos criterios, o sospecha de estomatitis o gingivitis si tiene estos criterios, o alto riesgo de enfermedad bucal o bajo riesgo de enfermedad bucal. Fíjense que aquí tenemos todos los colores, el amarillo, el verde y el rojo, de acuerdo a la severidad de la patología. Aquí quería comentarles algo que de pronto no les dije al principio, y es que como les dije, un niño puede tener varias clasificaciones. Entonces, por ejemplo, ese niño que vino con diarrea, que para el resto de los cuadros nos dio negativo, excepto para el de diarrea, cuando vamos por aquí en la evaluación, resulta que el niño nos damos cuenta que tiene también mala higiene oral y que de pronto clasifica en uno de estos ítems. Entonces, por eso les decía que el niño al final sale con más de un diagnóstico, no necesariamente el motivo de consulta es el único diagnóstico, sino que va a tener otras patologías probablemente asociadas. Continúo entonces con maltrato. Recuerden entonces que la idea es hacer un manejo integral y que vamos a evaluar también el maltrato. Para eso también hay unos criterios. También tenemos una teleconferencia muy interesante sobre el tema, y aquí están los criterios que se evalúan para clasificar. ¿Cómo está clasificado en IEPI? Como el maltrato físico muy grave, se cumple estos criterios; abuso sexual, se cumple estos otros; sospecha de abuso sexual, miren que aún ante sospecha permanece el color rojo por la gravedad del tema; maltrato físico, maltrato emocional, negligencia o abandono, y no hay sospecha de maltrato. Tiene varias clasificaciones en distintos colores. Continuamos. Clasificación nutricional. Debemos también revisar cómo está el peso y la talla de este niño, y también tenemos una clasificación, un cuadro que nos permite evaluar, bien sea esta primera parte que es malnutrición por exceso de peso, donde podemos clasificar si el niño tiene obesidad o si tiene sobrepeso, con cada uno de estos criterios, que ya los veremos pues en su momento, o si esta, en el cuadro siguiente, la malnutrición es por déficit. Y si es por déficit, entonces podemos clasificar como desnutrición severa, o como desnutrición, o riesgo de desnutrición. Y si no tiene ninguna de estas malnutriciones, simplemente un adecuado estado nutricional. Muy de la mano del estado nutricional está la anemia. En la anemia tenemos también unas clasificaciones, estas son muy sencillas. De acuerdo a estos criterios, el criterio grande aquí es la palidez palmar o conjuntival, para determinar si el niño tiene una anemia severa o si se trata de una anemia sin el compromiso de severidad, o si no tiene anemia. Fíjense que, vuelvo e insisto, aquí en el caso de no tiene anemia, el color cambia a verde, y es porque este niño que no tiene anemia pues no requiere en este momento una atención de urgencia, pero fíjense que hay otras cosas que se deben hacer. Por ejemplo, asegurar la consulta de crecimiento y desarrollo, enseñar a la madre cuándo consultar de inmediato. Y miren qué importante, felicitar a la madre por los cuidados del niño. Muchas veces nos enfatizamos en las cosas malas y no nos tomamos el tiempo de alentar a la madre cuando vemos un buen manejo y cuando vemos que hay preocupación por parte de ella y es juiciosa en llevar al niño como al crecimiento y desarrollo y a las vacunas, y eso es bastante importante. Continúo. Evaluación del desarrollo. Como les dije, también vamos a evaluar si este niño tiene un desarrollo adecuado. Normalmente esta parte de desarrollo se hace a través de crecimiento y desarrollo, del programa de crecimiento y desarrollo. La idea es pues que se evalúe si el niño tiene un probable retraso en el desarrollo, si cumple uno de estos ítems, o si lo que tiene es un riesgo de tener un problema del desarrollo, o si al contrario tiene un desarrollo normal, que puede tener algunos factores de riesgo.
o no tener factores de riesgo, desarrollo normal. Bueno, en el niño menor de 2 meses, bueno, hasta aquí llegó el cuadro que les decía de clasificación de el niño de 2 meses, el niño de 2 meses a 5 años, que es con el que vamos a trabajar la mayoría de los temas, porque son pues las complicaciones más frecuentes y es como la edad en la que normalmente los niños se nos enferman. Tenemos un capítulo que es pequeño, que es un capítulo que está al final, en el que hablamos del niño menor de 2 meses. ¿Por qué no lo hacemos más amplio? Porque el niño menor de 2 meses, digamos que es para IEPI es más fácil de clasificar, en el sentido de que si en estos niños encontramos alguno de estos signos de peligro, estos niños deben ser evaluados por el médico y referidos urgentemente a la consulta de urgencias. Fíjense que aquí toda la clasificación está en rojo. Entonces casi que decimos que un niño menor de 2 meses que tenga fiebre, que tenga diarrea, que tenga alguno de estos signos que hemos visto al principio, casi todo nos da para rojo y lo que requiere es la evaluación por parte del médico. ¿Por qué? Porque es un niño muy pequeño y cualquier enfermedad que para un niño mayor podría ser incluso manejada en casa, por ejemplo una gripa o tos o una diarrea sin deshidratación, para un niño de esta edad es una complicación que puede llegar incluso a la muerte. Entonces, por eso las clasificaciones que tenemos con ellos son muy sencillas y son solamente, digamos que 2 grandes: o tiene signos de peligro de complicación o muerte, o tiene signos de complicación. Y fíjense en que todo está en rojo. Signo de complicación o muerte, o signo de complicación. Bueno, y adicionalmente tenemos un capitulito aquí chiquito para la gestante, en que lo que en realidad evaluamos de la gestante también es muy general. Solamente casi que la clasificamos en si la gestante tiene signos de peligro de complicación o muerte, o si es una gestante sin atención prenatal, que es lo único que tenemos en amarillo. Al igual que el niño menor de 2 meses, la gestante es un paciente, digamos, muy delicado de manejar, y por eso toda la clasificación de ella también casi que está en rojo, porque cualquiera de estos signos que ella presente requiere referencia urgente al médico o al servicio de urgencias, requiere evaluación médica y requiere manejo. Entonces, de una vez les cuento, porque de pronto nos pasó en el curso pasado y la gente lo preguntó mucho. El curso de IEPI no involucra el control prenatal. No tenemos como ese alcance tan grande. Para ese curso de control prenatal, en NACER hay otros teleconferencias y otros cursos que seguramente van a estarse ofertando durante este año, pero específicamente lo que revisa IEPI de la gestante son los signos de peligro de complicación o muerte que tienen que ver con el bebé. Entonces, a veces la gente nos pregunta porque quiere aprender más del tema, quiere saber, hay muchas dudas con respecto a la gestación, pero de una vez quiero como advertirles que no es competencia de este curso. Porque eso sería pues casi que otro curso completo, que es el curso de la mujer gestante. Entonces aquí evaluamos mujer gestante solamente en el sentido de si tiene un signo de peligro de muerte o un signo de peligro que requiere atención urgente por parte del médico, o si es una gestante que nos encontramos en alguna brigada, por ejemplo, o que viene a nuestra consulta o a nuestro servicio por algún otro motivo y nos damos cuenta que no está asistiendo al control prenatal. Entonces de ahí la importancia de siempre preguntar, por ejemplo en odontología, que normalmente pues ellas son remitidas al servicio, también hacerle la pregunta si está asistiendo al control, si está siendo cumplida con los mismos, si se hizo los exámenes que se le mandaron, si está tomándose los medicamentos adecuados, y si no, clasificarla aquí como gestante sin atención prenatal. Y miren lo que hay que hacer: remitir a la consulta de atención prenatal, o sea, remitirla al programa de control prenatal de su institución.
en la medida de lo posible, pues de manera inmediata, no dejarla ir o poner en conocimiento del funcionario que hace o que trabaja con las gestantes para que esta señora sea de nuevo captada y no se nos pierda, porque a veces pasa que van por algún motivo al hospital estando en embarazo, pero no por su control prenatal, sino porque van a algún otro examen en laboratorio o van a otro servicio y no nos preocupamos por preguntarle si está asistiendo o no al programa, y a lo mejor es la única oportunidad que vamos a tener de volver a ver a esta señora, y pues esta señora puede complicarse, ustedes saben, en su casa, máxime si no ha recibido una atención adecuada durante su gestación, y son las que desafortunadamente terminan haciendo las muertes maternas o terminan pues siendo las señoras que desafortunadamente mueren en sus hogares en un trabajo de parto o en el mismo periodo del embarazo. Bueno, entonces hasta aquí vamos con el tema. Espero les haya quedado claro. Ya con cada uno de los distintos temas del IEP clínico iremos desarrollándolo. No se preocupen si vieron pues que es mucha información. Como les digo, vamos a ver cada cuadrito por aparte y vamos a clasificar cada niño de acuerdo a cada una de las patologías, pero sí es muy importante que ustedes sepan que deben mantener el estricto orden, como les decía, no se brinquen temas, sigan el orden del curso, con la idea de que ustedes también evalúen en ese mismo orden los cuadros y sean juiciosos con las lecturas. Este es el momento también para que si tienen preguntas aprovechen y me las hagan por el área de chat. Yo mientras tanto les voy a ir contando como de unas cositas para el manejo de estos temas que faltan. Recuerden que les dije que hay un tema que es el tema 10, donde tenemos un foro. Como veníamos trabajando, cada tema tenía foro, o muchos de los temas tenían foro. Aquí, como ya entramos en la etapa del IEP clínico, cambia un poco la metodología. Entonces tenemos solo un foro, que es un foro general. Y ese foro general está en el tema 10. Entonces, lo primero es que a ustedes les quede claro que ese foro no es solo para el tema 10, sino que es para todos los temas de aquí en adelante hasta que terminemos el curso, porque es para todos los temas del IEP clínico. La idea de este foro, también a diferencia de los otros, es más de acompañamiento a las dudas que tengan en cada uno de los temas. Entonces no nos vamos a detener de pronto a mandar documentos o a mandar enlaces de temas específicos o hacer comentarios muy extensos, porque básicamente aquí la idea es resolver las inquietudes que tengan. Seguramente se les van a presentar o en la misma metodología o en cómo se clasifican, entonces vamos a centrar la actividad del foro en resolver estas inquietudes. Por tanto, no es necesario que ustedes estén participando continuamente o que tengan que ir a buscar bibliografía o que tengan que colocar enlaces o links o hablar de su experiencia en cada uno de los temas. No, aquí básicamente lo que estamos buscando es resolver las dudas que ustedes tengan, y como son tantos temas, seguramente en la medida en que vamos avanzando se van a ir presentando. Bueno, entonces espero las dudas o comentarios en el área de chat que les podamos resolver. Por ahí veo que están escribiendo 2 personas, vamos a esperar entonces que nos cuenten. Voy a hacer otras claridades con respecto a la metodología para que también sepan cómo vamos a seguir manejando el tema. Recuerden que tenemos al final una sesión presencial. Esa sesión presencial va a ser una de 8 de la mañana a 2 de la tarde más o menos. Está programada para el día 27 de marzo, para que con tiempo programen, para que les den
el permiso en su institución para asistir, porque es bien importante que asistan. Es la última oportunidad en la que vamos a tener para resolver sus dudas. Pues tenemos unos temas planteados para esa sesión final. Como les decía, las prácticas claves son muy importantes, pero también vamos a tener un espacio para resolver dudas y para aclarar conceptos si lo requieren. Entonces aprovechen y las anotan. Si no las pudieron resolver en los foros, pues entonces allí lo pueden hacer. Bueno, ya estoy viendo que por aquí hay algunas cositas escritas. Voy a entonces a leer. Bueno, primero para Diana Isabel. Diana nos cuenta qué pasa cuando las familias o cuidadores refieren que no les gusta asistir a crecimiento y desarrollo porque no les gusta el trato recibido en la institución o por cualquier otro motivo. Diana, pues mira, eso de pronto lo podemos abordar específicamente cuando tratemos el tema de crecimiento y desarrollo, pero indudablemente nosotros nos estamos enfrentando en este momento y ya lo hemos comentado en otras instancias, y es que las madres o las familias están asistiendo muchas veces a crecimiento y desarrollo por cumplir un requisito o porque les exigen para los diferentes programas que debe tener el carnet de crecimiento y desarrollo, y por lo tanto de entrada no van con la motivación adecuada. Es decir, la motivación es simplemente que la enfermera que está a cargo o la auxiliar les firme la hojita para ellos poder ir a sustentar el subsidio que les dan y no más. Entonces, de parte de nosotros sí debe haber una gran sensibilización para que podamos cambiar de pronto ese concepto de las familias. Y lo otro es que también nos hemos encontrado, y es una queja que hemos ya escuchado en varias oportunidades en los cursos, quienes están haciendo el programa de crecimiento y desarrollo tampoco lo están haciendo de la manera adecuada. Y también tiene mucho que ver con el tipo de profesional que está allí. A veces encargan, y yo diría que no encargan, sino que encartan a una auxiliar de enfermería que no la preparan ni siquiera, o le dan una capacitación muy somera y le dicen que se tiene que encargar del programa o de manejar estos niños de crecimiento y desarrollo, y pues en aras de pronto de hacerlo de la manera más rápida posible, porque tienen una cantidad impresionante de niños que les llegan, no lo hacen de la manera adecuada. Entonces digamos que es en dos vías la dificultad. Ya se ha detectado esa dificultad a nivel de Secretaría de Salud, lo hemos conversado en otras instancias, y la idea es pues como sensibilizar mucho a la comunidad y también al personal que atiende a estos niños. Recuerden que incluso el equipo de crecimiento y desarrollo debería ser un grupo interdisciplinario que contara con distintos profesionales, pero muchas veces nos enfrentamos a que esto no ocurre. Bueno, Jesús Diana 1 dice: las otitis son muy frecuentes en mi programa. ¿En cuál cuadro lo clasifico de acuerdo a la gravedad, respiratoria o febril? Jesús, muchas gracias por la claridad. Efectivamente hay un cuadro para otitis. No sé por qué en esta presentación, si fue que cargó mal, no me salió. Pero el tema lo vamos a desarrollar. Está ampliamente desarrollado. Te voy a decir en qué tema lo tenemos. Está en el tema 16, después del tema de fiebre, y dice evaluación del niño con problemas de oído. Ahí lo vamos a desarrollar y vas a ver cómo se clasifica, y efectivamente es una de las patologías más frecuentes y que requiere una clasificación adecuada, porque estos niños que nos hacen otitis a repetición, otitis medias a repetición, finalmente si no son manejados adecuadamente, terminan incluso con una pérdida de la agudeza visual y hasta en una sordera. Bueno, no sé si alguien más tenga... ya, por aquí está contestándome que muchas gracias. Sí, lo vamos a tratar perfectamente en
en el tema número 16. Bueno, otra cosa que les quería contar es, gracias Diana, muchas gracias, interesante reflexión, escribe Diana. Bueno, otro punto que les quería contar es con respecto a cómo vamos a trabajar este módulo, o este bloque más bien, es que fíjense en que los tiempos cambiaron. Mientras que para estos primeros temas de la IEPI comunitario ustedes tenían unos módulos que más o menos duraban una semana y que algunos tenían unas lecturas, unos ejercicios, pero que en general creo que a todos les alcanzó muy bien el tiempo. Incluso algunos fueron muy juiciosos y muy estudiosos y nos escribieron que si les podíamos ir avanzando en los temas e ir habilitando. Pues les clarifico, no se puede habilitar la plataforma para una persona y para las otras no, porque alguien también me escribía que si le podía ir adelantando, eso no se podía hacer. La plataforma tiene unas fechas de inicio y de terminación que se deben seguir. Pero para esto bloque que sigue, que es el bloque, digamos, un poco más pesado, que es el componente clínico, fíjense en que los temas los tenemos divididos, son muchísimos temas. Empezamos en el tema 10 y terminamos en el tema 24. Entonces debemos ver 14 temas, mientras que hasta ahora llevamos 8 temas del comunitario. Entonces por eso los tiempos cambian. Tenemos un bloque inicial que hemos abierto desde el día de hoy y que va hasta el 15 de marzo. Entonces, aparentemente ustedes van a tener más tiempo, pero fíjense que son muchos más temas. Al 15 de marzo ustedes deben haber revisado el tema 11, el tema 10 pues es el foro, ahí no hay que leer nada. El tema 11, que es el proceso de atención de caso, que es en el que estamos. El tema 12, que es detectar los signos de peligro de muerte. El tema 13 es todo lo que tiene que ver con tos o dificultad para respirar. El 14, que es el niño con diarrea. El tema 15, que es el niño con fiebre. El tema 16, que es el niño con problemas de oído. El tema 17, que es el niño con problemas de garganta. Todos esos temas deben estar evacuados al 15 de marzo. Entonces, la recomendación grande es no se dejen coger del tiempo, hagan el ejercicio de leer todos los días, porque cada tema tiene una lectura, que en algunos casos son lecturas extensas, y hay que hacer ejercicios. Aquí normalmente en muchos de los temas hay un video donde ustedes pueden ver los principales signos de los que estamos hablando. Por ejemplo, en el tema respiratorio, el video les muestra cómo se ve el tiraje, cómo se ve el niño con una frecuencia respiratoria aumentada, y hay unos ejercicios que normalmente son casos clínicos. Por eso es importante que ustedes lean primero muy bien el tema, miren el video y finalmente desarrollen el ejercicio o caso clínico. No se salten ese orden, porque a veces piensan o por tiempo que no van a hacer la lectura y entonces llegan al caso clínico sin suficiente información, y es por eso que a veces no dan las respuestas adecuadas o se equivocan. De todas maneras, recuerden también que no estamos calificando el si sacaron 0, 1, 5, 3, sino que lo importante es que hagan el ejercicio, porque ya al final se supone que estos son ejercicios de aprendizaje. Si se equivocan, pues la idea es que ustedes en la equivocación van a aprender, pero ya al final sí vamos a tener un post-test, y en ese post-test sí es importante ganarlo. Recuerden que ahí lo debemos ganar con 3,5. Bueno, también no se asusten si ven algunos ejercicios, algunos videos, por ejemplo, que tienen nomás un ejercicio, porque lo que nos interesa saber es si aprendieron a detectar el signo claro o el signo específico para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de deshidratación, si el niño tiene el signo del pliegue, entonces no hay otra forma de preguntarlo sino decir sí o no. Por tanto, a veces nos decían, pero es que no hay más opciones, entonces nos equivocamos y nos queda en 0 el punto. No importa, lo que necesitamos saber es si ustedes tienen la claridad de que detectan o no el signo. Y pues el signo es muy claro, o lo tiene o no lo tiene. Ahí no hay un término intermedio. Bueno, estas son como las recomendaciones finales.
Si no tienen nada más que preguntarnos, entonces voy a dar por terminada la teleconferencia. Vamos a pasarles el link para que ustedes registren la asistencia. Ya ahí está apareciendo. Registrar su participación. Simplemente se paran en ese link y escriben los datos que se les solicitan. Les agradezco mucho la atención, mucho ánimo con el curso, vamos muy bien. La mayoría de la gente ha estado muy juiciosa y esperamos que en este nuevo módulo que comenzamos continúen así o más juiciosos, porque son temas un poco más largos. Feliz noche para todos.